Hola compañeros, buenas noches. Doctor, buenas noches. El día de hoy les voy a exponer el tema que se me asignó y es órgano supremo en la sociedad anónima. Tipos de asamblea previstas por la ley y por la doctrina. Mi nombre es Hesvik Julián López Suárez y les voy a exponer lo siguiente. Adelante, compañero. Primero voy a hacer una breve introducción para que conozcamos un poco de los anales de la historia de la sociedad anónima. Bueno, como referencia histórica podemos encontrar al político, filósofo americano Murray Butler, quien dijo que la sociedad por acciones ha sido el descubrimiento más grande en los tiempos modernos. ¿Por qué? Por los impactos sociales, morales y políticos que trajo la misma. Él agregó una frase muy puntual y dijo: el vapor y la electricidad son menos importantes que la sociedad anónima, porque sin ella aquellos se verían reducidos a una relativa impotencia. Bueno, es importante conocer, compañeros, que en el antiguo derecho no se conoció ninguna sociedad anónima, pero la primera institución que contuvo elementos básicos de este tipo fue creada en Génova en el año 1407. De acuerdo al jurista Raúl Cervantes Ahumada, se puede afirmar que las sociedades anónimas actuales derivan de las sociedades armadoras, las cuales se formaron después de los grandes descubrimientos con los cuales da inicio a la época mercantilista moderna. Adelante, compañero. Bueno, de manera general, quiero que conozcan que los países colonialistas fomentaban la organización de compañías anónimas. ¿Para qué? Para auxiliarlos en esta tarea de colonización. Países como España, Portugal, Inglaterra y Holanda utilizaban esta figura de manera muy frecuente. ¿Por qué? Porque lo consideraron como un auxiliar importante en la colonización. Quiero decir, compañeros, que definitivamente las primeras grandes sociedades se constituyen por actos propios del Estado, el cual, como mencioné anteriormente, los auxiliaba en la colonización. Nos permite observar, compañeros, estos breves antecedentes históricos, que antes del siglo XIX, los únicos que tenían la facultad para constituir este tipo de sociedades fue el Estado. Sin embargo, en el siglo XIX, compañeros, es donde se promulga una de las primeras leyes que permite a los particulares crear por actos privados este tipo de sociedades anónimas. Una de las primeras leyes fue la ley de Carolina del Norte en Estados Unidos en el año 1795. Seguida de esa ley es propiamente la ley de Massachusetts en 1799, la de Nueva York en 1811 y la de Connecticut en 1837. De este parteaguas de leyes que cambiaron la historia, podemos encontrar leyes inglesas en 1844 y la francesa en 1867, donde quiero hacer una importante mención porque de esta ley francesa nace la regulación de las sociedades anónimas en Europa y en América Latina. De esta historia, compañeros, nos da a entender que en el siglo XIX la sociedad anónima se convierte en una de las sociedades más importantes en el mundo
moderno capitalista. ¿Por qué? Principalmente en Estados Unidos, a tal grado de que se consideró que no había empresa constituida en Estados Unidos que no fuera una sociedad anónima. Por último, quiero mencionarles que la expresión sociedad anónima viene del derecho francés y la primera ley que la usó fue las Ordonnances du Commerce de Luis XIV, la cual significa, la cual nos da a entender que tiene un significado, gramaticalmente impropio, pues anónima significa sin nombre y la sociedad evidentemente no carece de nombre. El concepto y desarrollo se los voy a mencionar a continuación. La sociedad anónima es definida por el numeral 87 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la cual lo define de la siguiente manera: es la que existe propiamente bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios, cuya obligación se limita únicamente al pago de sus acciones. En la doctrina, el jurista Rafael Pina de Vara, en su libro Derecho Mercantil Mexicano, menciona propiamente que la sociedad anónima es un ejemplo típico de las llamadas sociedades capitalistas o de capital, y ello implica fundamentalmente que los derechos y poderes de los socios se determinan en función de su participación dentro del capital social. Las notas esenciales que podemos observar que se desprenden de esta definición es: la primera, su existencia en el mundo de comercio bajo una denominación social; la segunda, el carácter de responsabilidad de los socios, la cual queda limitada, como mencioné anteriormente, de acuerdo al artículo 87, al pago único de sus acciones, y esto a la vez los representa con el valor de las mismas. Y el inciso C es que la participación de los socios quede incorporada en títulos de crédito llamados acciones, las cuales sirven para acreditar y para transmitir el carácter de socio. La pregunta que me hago aquí es: ¿cuál es el órgano supremo en la sociedad anónima? El órgano supremo de la sociedad anónima es la Asamblea General de Accionistas. Es el órgano supremo de la sociedad en general, y también lo es así en la sociedad anónima. El artículo 178 de la Ley General de Sociedades Mercantiles establece 4 clases de asambleas, las cuales menciono brevemente a continuación. La asamblea constitutiva está establecida y la podemos encontrar en el numeral 100, la cual menciona que se ocupará de lo siguiente: 1. De comprobar la existencia de la primera exhibición prevenida en el proyecto de estatutos; 2. De examinar y, en su caso, aprobar el avalúo de los bienes distintos del numerario que uno o más socios se hubiesen obligado a aportar. De igual forma, va a valorar que los suscriptores no tendrán derecho a voto con relación a sus respectivas aportaciones en especie. 3. A deliberar acerca de la participación en las cuales los fundadores se hubiesen reservado en las utilidades. 4. De hacer el nombramiento de administradores y comisionarios que hayan de funcionar durante el plazo señalado por los estatutos, con la designación de quienes de los primeros han de usar la firma social. Adelante, compañero. De acuerdo al artículo 99 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, una vez suscrito el capital y hecha las exhibiciones legales, los fundadores, dentro de un plazo de 15 días, publicarán la convocatoria propiamente para la reunión de la Asamblea General Constitutiva, en la forma prevista que marca el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía. El artículo 92 y 103
de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en esos dos artículos en particular podemos encontrar lo que debe entenderse por fundadores. Asamblea ordinaria es el segundo tipo de asamblea que podemos encontrar en la Ley General de Sociedades Mercantiles, y esta la podemos encontrar estatuida en el numeral 180 de la misma ordenamiento, en cual dice que se considera asambleas ordinarias las que se reúnan para tratar cualquier tipo de temas, exceptuando los contenidos en el artículo 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, las cuales se pueden observar únicamente para asambleas extraordinarias. Pero de acuerdo al numeral 181 de la misma ley, la asamblea ordinaria se va a reunir por lo menos una vez al año dentro de los 4 meses que sigan, los 4 meses posteriores a la clausura del ejercicio social, y se ocupará de los siguientes puntos. 1. Discutir, aprobar o modificar el informe de los administradores a que se refiere el enunciado general del artículo 172, tomando en cuenta el informe de los comisionarios y tomar las medidas que juzgue oportunas. 2. En su caso, nombrar al administrador o consejo de administrador y a los comisarios. 3. Determinar los emolumentos correspondientes a los administradores y comisarios cuando no hayan sido fijados en los estatutos. El tercer tipo de asamblea es la asamblea extraordinaria, la cual se observa, como lo mencioné anteriormente, este tipo de asamblea únicamente va a observar lo que menciona el artículo 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la cual menciona: son asambleas extraordinarias las que se reúnan para tratar los temas siguientes. 1. Prorrogar propiamente la duración de la sociedad. 2. Disolución anticipada de la misma. 3. Aumento o reducción del capital social. 4. Algún cambio de objeto de la sociedad. 5. Cambio de la nacionalidad propiamente de la sociedad. 6. Transformación de la sociedad. 7. Fusión de la sociedad con otra sociedad. 8. Emisión de acciones privilegiadas. 9. Amortización por la sociedad de sus propias acciones y emisión de acciones de goce. 10. Emisión de bonos. O bien 11. Cualquier otra modificación del contrato social. 12. Los demás asuntos para los que la ley o el contrato social exija un quórum especial. Estas asambleas podrán reunirse en cualquier tiempo. No hay tiempos determinados, a diferencia de la de la asamblea ordinaria. Adelante, compañero. La cuarta asamblea es la asamblea especial. Realmente es muy breve lo que menciona la Ley General de Sociedades Mercantiles con relación a esta, pero lo que nos menciona lo encontramos en el artículo 195, párrafo 2, en el cual establece que las asambleas especiales se sujetarán a lo que disponen los numerales 179, 183 y del 190 al 194 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Yo, como parte de doctrina, en el libro del jurista Raúl Cervantes Ahumada, que es El Derecho Mercantil Mexicano, él menciona un ejemplo breve de una asamblea especial, el cual dice que si existieran diversas categorías propias de accionistas, o bien si se tratara de asuntos que pueden perjudicar los derechos de una categoría de socios, deberán reunirse estos en asambleas especiales, y dichas resoluciones deberán tomarse por las mayorías requeridas para las asambleas extraordinarias, computándose la mayoría en relación con la categoría de acciones de que se trate. Adelante, compañero. Por último, quiero mencionar una reunión, porque propiamente no lo podemos considerar como una asamblea porque no reviste los requisitos que establece la ley, pero bueno,
Esta la podemos encontrar en el artículo 143, párrafo cuarto, y normalmente se le conoce como RUA, la cual consiste en una reunión, como lo mencioné anteriormente, en las cuales las resoluciones tomadas fuera de sesión de consejo por unanimidad de sus miembros tendrán para todos los efectos legales la misma validez que si hubieran sido adoptadas en sesión de consejo, siempre que se confirmen por escrito. Voy a pasar, compañeros, al tema de los requisitos para la convocatoria a asamblea. La convocatoria para asambleas generales de accionistas deberá realizarse por los administradores, y si estos no pueden, la deberán hacer los comisarios. Esto lo contempla el artículo 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles en su fracción sexta, y la 183, el artículo 183 del mismo ordenamiento. La fracción sexta dice convocar a asambleas ordinarias y extraordinarias de accionistas en caso de omisión de los administradores y en cualquier otro caso que lo juzgue conveniente. El artículo 183 dice que la convocatoria para la asamblea deberá realizarse por el administrador o el consejo de administración. Si esto no pueden, por los comisarios, salvo lo que disponen los numerales 168, 184 y 185. El artículo 184 menciona que los accionistas que representen por lo menos un 33% del capital social ellos pueden pedir por escrito en cualquier tiempo al administrador o consejo de administración, o bien a los comisarios, que se convoque una asamblea general de accionistas para tratar los asuntos que indique su petición. Como último, quiero mencionar que el numeral 185 de la Ley General de Sociedades Mercantiles establece que también puede solicitar la asamblea el titular que tenga una sola acción. Adelante, compañero. Ok, de acuerdo al artículo 186 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la convocatoria para las asambleas generales deberá hacerse por medio de una publicación en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía, con la anticipación propia que fijen los estatutos, o en su defecto en un plazo de 15 días antes de la fecha señalada para la reunión. Durante todo este tiempo estará a disposición de los accionistas en las oficinas de la sociedad el informe que se refiere el enunciado general, el cual podemos encontrar en el numeral 172. De igual forma, de acuerdo al numeral 187, la convocatoria para la asamblea deberá contener el orden del día y será firmada por quien la haga. Asimismo, el artículo 189 establece que para que una asamblea ordinaria se considere legalmente reunida, deberá estar representada por lo menos la mitad del capital social, y las resoluciones solo serán válidas cuando se estimen por mayoría de los votos presentes. De igual forma, el artículo 191 de la ley, en el segundo párrafo, establece que tratándose de asambleas extraordinarias, las decisiones propias se tomarán siempre por el voto favorable del número de acciones que representen por lo menos la mitad del capital social. Como requisitos posteriores de la misma, podemos observar que de acuerdo al numeral 194 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, las actas propias de las asambleas generales de accionistas se asentarán en el libro respectivo y deberán ser firmadas las mismas por el presidente y por el secretario de asamblea, así como por los comisionarios que concurran. Se agregarán a las actas los documentos que justifiquen que las convocatorias se hicieron en los términos establecidos por la ley. Cuando por cualquier circunstancia no pudiese asentarse el acta de asamblea en el libro respectivo, lo que forzosamente se tiene que hacer para considerarla válida es protocolizarla ante un fedatario público.
En el caso de las actas de asamblea extraordinaria, serán protocolizadas ante fedatario público e inscritas en el registro público de comercio. Estas sí o sí forzosamente cuando hablamos de asambleas extraordinarias. Las asambleas especiales propiamente se sujetan a lo que disponen los artículos 179, 183, 194, del 190 al 194 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Dichas asambleas especiales serán precedidas por el accionista que designe los socios presentes. Por último, quiero mencionar que el artículo 200 de la Ley General de Sociedades Mercantiles establece que las resoluciones legalmente adoptadas por las asambleas de accionistas son obligatorias aún para los ausentes o disidentes, salvo el derecho de oposición en los términos de ley. Esto fue todo, doctor, compañeros, muchísimas gracias. Espero les haya quedado claro y les agradezco mucho por todo, doctor. Muchas gracias.